Bueno, eso es lo que pienso. Bueno, che, vamos a la casa, ya son las 11. Escúchame, tengo buenas y malas Tremendo noticias. el debate. Tengo buenas y malas noticias para los chicos. En base a los dos videos y los tres videos que he estado viendo con el profe, y teniendo en cuenta de que el trabajo práctico 6 era sensibilidad, error y estabilidad, ahora el profe me lo cambió y va a ser solamente sensibilidad y error, es que yo esos dos ejercicios los recombiné. Voy a hacer cuatro ejercicios muy picantes y eso lo voy a tener para el miércoles porque estoy armándolo en MATLAB para que dé el resultado que yo quiero que dé. Me está llevando tiempo. Pero esos videos que mostró el profe la otra vez, más la teoría del profe, ahí está la madre del borrego de los trabajos prácticos. Los videos están ahí arriba, ¿no, Juan? En el aula virtual, ¿verdad? Sí, Listo. yo también los apuntes para el trabajo práctico 6 lo estoy modificando porque le di Pásamelo rápido, entonces. y para que lo termine, ya les voy a mostrar cuál es básicamente O la... sea, vos separa, en la unidad 6 va a ser solamente sensibilidad y error y la 7 va a ser estabilidad. Sí, y para el año que viene vamos a separar esos tres temas. Error por un Perfecto. lado, sensibilidad Bueno, por otro me lado y encanta, me estabilidad. encanta. Bueno, me he copado y lo he estado haciendo en el PowerPoint, explicando, cambiando de variables para ver qué es lo que me da y cómo quiero que me dé. Soy muy obsesivo con ese tema de que cada ejercicio me tiene que dar un tipo de mensaje, a mí y a ustedes, obviamente. Entonces, me he demorado mucho y no me he enganchado con el ejercicio 3 y no lo puedo terminar porque le he metido 200 millones de variables y no salía como yo quería. Y ahí quedé enganchado y bueno, así que no lo pude terminar. Calculo que el miércoles ya lo puedo dar. Calculo que ya está bien para dar. ¿Sí? Bueno, yo también les muestro, chicos, y de paso, ingeniero, te voy mostrando a vos que no hemos conversado nosotros, Y ha sido una semana dura, che. larga y dura. Sí, sí, hoy pude presentar los papeles y a mi vieja seguramente dentro de 10 días le pone el marcapaso, como estoy hablando, ¿te acordás? Sí, señor. Pude ir a llevarle todos los papeles hoy, me piré de laburo, todo. Error de velocidad, boludo. Bueno, este No. tema que lo he sacado del librito ese que está del español de la Universidad de Valencia, creo que. Hasta aquí, este archivo hasta aquí estaba, igual que lo que ustedes han, si es que lo han bajado del aula virtual. Ahora, ¿qué hemos visto hasta ahí? Hasta ahí hemos visto Sí, toda la cuestión esta de sí, bien. que obviamente que para ver esto teníamos que haber visto los diagramas en bloque anteriormente. Sí, Definíamos ganancia de camino directo, la ganancia de lazo, que la, que la función de transferencia de lazo cerrado es la ganancia de camino directo dividido uno más la ganancia de lazo. Ahí están estas definiciones. Perfecto. Y después, en base a esas definiciones, lo que hacíamos era calcular el error. Estos párrafos están destinados a ver el famoso denominador de la función de transferencia de lazo cerrado, que es muy importante. Y aquí, esta ecuacióncita, G por H, que es la ganancia de lazo, igual a menos uno, importantísima. Y ya van a ver por qué. Y después, con estos párrafos, lo que yo pretendía poner de manifiesto era que para disminuir el efecto de los disturbios y de los ruidos, hay que poner el controlador, la ganancia del controlador lo más alta posible. Para hacer todos estos cálculos, se hace una pequeña introducción con el cálculo de la salida, YDS, que está constituida por tres componentes, ¿no es cierto? Es como si fuera un sistema que tiene tres entradas y una sola salida. Las entradas sería la referencia, que es la que vale, digamos, o sea, la buena, y después el disturbio y el ruido son entradas malas, y esa habría que de hecho, las demostraciones matemáticas te están diciendo de que la realimentación negativa, la, y mucho más si la ganancia del controlador es alta, se, se, se atenúa, porque esta YDS, y aquí están los cálculos matemáticos,
está conformada por tres partes. Y esa ejercitación, digamos, aquí están las tres partes, te sirve para hacer el cálculo del error. Ahora, ¿qué es el error? Es la señal que se obtiene aquí como una diferencia entre una medición de la salida menos, es decir, la referencia menos una medición de la salida. Esa señal de error hay una forma de calcularlo y que de hecho acá en estos apuntes está a donde se considera el sistema que no es la salida del YDS, sino que la salida es EDS. Entonces, si se redibuja, se puede calcular esta EDS. ¿Puedo meter un ganchito ahí, profe? Sí, señor. En realidad, lo que falta decir de ahí, que el profe seguramente lo va a decir, es que en realidad la función esa de error te calcula el error como una función, como está ahí, pero multiplicada por la entrada. Entonces, en realidad el error depende de dos cuestiones. Depende de una función de transferencia, entre comillas, multiplicada por la entrada. Y ese error se puede calcular como un error al final del ciclo estacionario. O sea, el error en estado estacionario, por ejemplo, ante la excitación de un escalón unitario. O sea, el error no va a ser el mismo si es un escalón unitario, si es una función de impulso, o es una rampa, una parábola, lo que fuera. ¿Se entiende? Y el error, si no le ponemos como valor final, en realidad depende de la frecuencia. Va a tener una función como de Bode. ¿Se entiende? Entonces, una forma de verlo al error es hablar del error en estado estacionario, hacer el cálculo del error, por ejemplo, con el teorema del valor final, por ejemplo, con un salto escalón. Eso es todo, profe. Sí, señor. Lo que, digamos, ¿cuál es el hilo de estos apuntes? El hilo es que hay que calcular una función de error, una EDS, o sea, se trabaja en el dominio de la frecuencia compleja porque es más sencillo. ¿Y cómo se lo obtiene ese error? Teniendo en cuenta los disturbios y el ruido. De la misma manera que hemos hecho un poquito más arriba para calcular la salida, considerando el teorema de superposición. Y llegamos a la expresión del error que está conformada por tres componentes. Una que es debida a RDS, otra que es debida al DDS y otra que es debida al NDS, que es el ruido. Ahora, el error, esto es el error en el dominio de la frecuencia compleja. Si uno se pone un poquito más fino para el análisis, tendría que encontrar el error en el dominio del tiempo, porque eso es lo que realmente interesa, ¿no es cierto? En el dominio del tiempo. Y es una E de t, o sea, es una función del tiempo el error, así como como la entrada de referencia y la salida de la variable física que nos interesa están en el dominio del tiempo, el error también está en el dominio del tiempo. Entonces, los párrafos que yo le he aumentado tienen que ver con el estudio del error. Ahora, lo primero que hace en los apuntes estos que yo tomé como base es calcular el error en régimen permanente. ¿Por qué? Porque como el error es una función del tiempo, tiene una parte que es transitoria y otra parte que es permanente. Entonces, el error de régimen permanente tiene su importancia porque es un cálculo cuando el tiempo tiende a infinito. Porque cuando el tiempo, si analizas en otro tiempo, especialmente en los primeros tiempos que se produce alguna variación, ya sea de la referencia, del disturbio, del ruido, el sistema va a responder con el estado transitorio, pero al final va a quedar el permanente. Entonces, el error en régimen permanente es lo primero que se estudia en estos párrafos. Y tal como dijo el profesor ingeniero Carrasco, para encontrar el error en régimen permanente lo que se hace es apelar al teorema del valor final. El teorema del valor final de una función
E de t vincula la E de t y la E de s con unos límites. El error de estado permanente, de estado estacionario, es el límite cuando S tiende a 0 de S por E de S. A E de S ya lo hemos calculado, arriba, considerando disturbio y considerando ruido. Pero supongamos que no los consideramos. Entonces el error debido a la entrada RDS es esta expresión nomás, porque suponemos esta parte igual a 0, ¿no es cierto? Entonces recuerden esto que es muy importante, porque aquí lo tengo al EDS. Entonces para que yo encuentre el error de estado estacionario o error en régimen permanente, voy a tener que calcular el límite cuando S tiende a 0. O sea, el error de estado estacionario es el límite cuando t tiende a infinito de R de t menos C de t. O sea, la entrada menos la salida. Profe, Sí. ahí faltaría, más que nada porque yo a los chicos les daba un ejemplo, si te va un poquito más arriba, más, donde entra la expresión del error al principio. Y ahí abajo tiene... Ahí está. Calcular E igual a R de S menos Y de S más N de S. Eso es para el caso de que el lazo es igual a 1, o sea, cuando H igual a 1. Si H no es igual a 1, todo esto tiene el H dando vuelta por ahí. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, cuando vos vas en el tiempo, que pusiste esa fórmula ya en el tiempo, no va a ser la misma porque va a estar H dando vuelta. Yo le di un ejemplo a propósito a ellos para ver cómo el H modifica todo el esquema este. ¿Sí? Sí, sí, sí. El H se mete acá. Ahí, Ahí. exacto, ahí, ahí Ahí y y ahí. ahí. Exactamente. Y abajo, cuando vos haces el cálculo, ahí se meta también, obviamente, en realidad G es los dos G, sería G sub C y G de la planta, no hay problema. Y Y H igual a abajo, 2. claro, y ahí sí podés decir vos que el error es C menos R, perdón, R menos C. Pero si H tuviera un valor constante o una función, ya no es lo mismo. Por eso abajo, como tenés vos, profe, ese es el caso particular para H igual a 1. Sí, señor, así es. Está claro, ¿no, chicos? Pero antes de esto, es importante tener en cuenta que la GDS, que sería la ganancia del controlador multiplicada por la ganancia de la planta, Sí. se lo puede expresar como Ujú. se lo puede expresar de esta manera. Sí, Es general. una manera general de expresar el GDS. Es K, que se llama ganancia estática, multiplicada por 1 más T sub 1 de S, donde esto está representando un cero real, un cero sobre el eje real. Y figura ahí un punto, 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 y acá pone otra expresión que está simbolizando un cero que es un par de ceros que son complejos conjugados. Puede haber un montón acá, pero básicamente tiene ceros sobre el eje real y ceros también que son complejos conjugados. De la misma manera, en el denominador pone acá una cosa interesante, s elevado a la n, o sea, una determinada cantidad de polos que están en el origen. Ve que s no tiene ningún... Está el s solito, s a la n. Entonces, esos son n polos que están en el origen. Y después pone de manera genérica unos polos que están en el eje real. Obviamente puede estar en el semiplano derecho o en el semiplano izquierdo, pero ya sabemos que para que sea estable tiene que estar en el semiplano izquierdo. Y también puede haber una determinada cantidad de polos que son complejos conjugados. Y es importante ponerle este 1 acá,
O sea que en todos, si ustedes observan, tiene el término independiente igual a 1. ¿Por qué es importante eso? Porque después se calcula el límite cuando S tiende a 0. Entonces el límite cuando S tiende a 0, si vos expresás esta G de S de esta manera, cuando S tiende a 0, esto se cancela y te queda 1 nomás. Ahora, no es lo mismo, no es lo mismo que un sistema no tenga polos en el origen, que tenga 1, 2 o 3 o más polos en el origen. Entonces ahí hace una clasificación de los sistemas según la cantidad de polos que tengan en el origen. Este N te indica el tipo de sistema que se trata. Por ejemplo, dice, si n es igual a 2, o sea, si tiene dos polos en el origen, el sistema es de tipo n. Entonces, el error en estado estacionario va a depender si el sistema es de tipo 0, de tipo 1, de tipo 2 o de tipo 3. Eso es para que cuando vos calcules el límite, E de S es el límite cuando S tiende a 0 de S por E de S, que es la diferencia esta. Obviamente, como dijo el ingeniero, es considerando H de S igual a 1. O sea que va a ser el límite cuando S tiende a 0 de S por, como nosotros conocemos cuánto vale la expresión de C de S, que vale esto, si vos sacás factor común aquí, 1 más G de S, te va a quedar R de S más G de S por R de S menos G de S por R de S arriba. Entonces se cancela ese menos G de S por R de S con el más G de S por R de S. Y te queda que va a ser el límite cuando S tiende a 0 de esta expresión. Ahora, si vos lo excitas con una entrada a escalón, esta R de S vale 1 sobre S. Si excitas con entrada a escalón, ¿no? Se cancela este S con el 1 sobre S, que es la transformada del escalón. Entonces, acá dice, el valor del error en estado estacionario depende de la forma de la entrada. Ahí hemos analizado que es, para el caso escalón se hace bien fácil. Y del tipo de sistema. Porque si el sistema es de tipo 0, ahí vas a tener un error y otro error si el sistema es de tipo 1 o superior. ¿Por qué? Porque aquí se habla de un error de posición, que es cuando vos lo excitas al sistema con una entrada de referencia escalón unidad, y ahí está lo que yo les decía, el error de posición es el límite cuando S tiende a 0 de 1 sobre 1 más G de S, y hace todo este cálculo. Y aquí vos ves, aquí se define un coeficiente que se llama coeficiente de posición, K sub P, y el error va a tener un valor finito si es del tipo 0, o sea que no tiene ningún polo en el origen. Si el sistema no tiene ningún polo en el origen, hay un error de posición. Y el error de posición va a valer esto. Pero si el sistema es de tipo 1 o superior, el error de estado estacionario es 0. Y eso es muy bueno. O sea, ante entrada a escalón estamos hablando, ¿no? Todo este análisis es para entrada a escalón. Si tiene un polo en el origen, o si tiene dos o tres o más, el error de estado en régimen permanente va a ser 0. Después habla de un error de velocidad. Esto es para hacer una analogía con los sistemas mecánicos. El error de velocidad es cuando vos excitas el sistema con una RDS que sea una rampa. Y ustedes saben que la rampa, la RDS en la rampa vale 1 sobre S al cuadrado.
Entonces, el error de velocidad, se llama así, el error de velocidad, que es el error en estado estacionario de un sistema ante entrada escalón. Si vos calculás ese límite, vas a llegar a que si es del tipo cero, el error es infinito. Y eso es entendible, totalmente entendible. Porque como la entrada RDS crece indefinidamente, el, el error, o sea, la salida se va a estabilizar en un valor creciente. Por eso es que el error es infinito. En cambio, si tiene un polo en el origen es 1 sobre K. Y si ese es 0, si el error es del tipo, si el sistema es del tipo 2. Y después viene un error de aceleración, que es considerar que la RDS es una parábola unidad. Y ustedes saben que la parábola unidad, el RDS vale 1 sobre ese al cubo. Entonces ahí ya se complica un poquito más el cálculo del límite del error de aceleración E sub A. Y aquí al final, bueno, tiene estos valores si vos calculas el límite. Acá hay una tablita para el resumen de los errores. Esta es la entrada. Esta es una entrada escalón. Esta es una entrada rampa. Esta es una parábola unidad y esta es una parábola cúbica unidad también. Entonces, si el sistema es de tipo cero, o sea, no tiene ningún polo en el origen, vale este valor. Si tiene dos polos en el origen, el error vale infinito, infinito, infinito. Si ustedes ven, esto se desarrolla en esta diagonal. 1 sobre 1 más Kp, donde Kp es una constante de posición que te va a determinar el error de posición. 1 sobre K sub B, que es el error de velocidad, el coeficiente de velocidad, y Ka es el coeficiente de aceleración. Pero tienen que tener en cuenta que el error es una función en el tiempo. Aquí nosotros hicimos un estudio para ver cómo es el error de estado permanente. Y aquí de nuevo volvemos a caer en lo que decíamos desde el principio nomás. Las entradas de referencia, la entrada de referencia o señal de prueba también que se llama, la más importante es el escalón. Porque con esa entrada vos podés testear y saber si el sistema es rápido, si tiene buena precisión, si es estable. O sea, todas las informaciones las podés obtener con la entrada del tipo escalón. Las otras entradas, la rampa, la parábola cúbica y qué sé yo, digamos que medio que ya vienen a ser elucubraciones matemáticas, porque el estudio del control este, es una cuestión, ya varias veces lo he dicho, es bastante compleja. Entonces los esfuerzos de los ingenieros ha sido tratar de modelizar y de sacar conclusiones generales para unas cuestiones que son bastante complejas, son complicadas. Entonces, esta clasificación de los sistemas tipo cero, tipo uno, tipo 2 ha sido para eso, para teorizar algo que es bastante complicado. Bueno, estos apuntes yo los voy a preparar bien. Lo que estoy haciendo ahora es transcribiendo estas. Esta, por ejemplo, ve, es una imagen. Bueno, esa imagen la estoy escribiendo bien. Este es una imagen. En cambio, este también es una imagen. Y este ya no es una imagen, es una fórmula escrita. Una vez que tenga todo esto, lo voy a volver a subir y le voy a pedir que lo reemplacen al archivo. Porque del mismo libro que he sacado, después plantea situaciones problemáticas de cálculo, que están buenas.
Así que por eso te digo. Mira, por ejemplo, concepto general de qué es el error de posición. El error de posición es el error que existe, o sea, la diferencia que hay entre la salida y la entrada de referencia cuando el sistema es excitado con una entrada de escalón. Entonces, la respuesta de la salida tiene una parte transitoria que sería esta y después un régimen permanente. Entonces, el error de posición es la diferencia que hay entre esos dos valores. Por eso dice EP acá, ¿ve? Y esta gráfica es para poner de manifiesto que una cosa es cuando vos tenés como entrada el escalón unidad y otra cosa cuando tenés un escalón de amplitud A. En realidad este A, el error de posición, digamos, basta con que vos lo calcules para la entrada de escalón unidad, porque para cualquier otra entrada de escalón, lo único que se hace es, se multiplica A por el error de posición. En realidad, a los fines prácticos, esto es lo más importante, el error de posición. Porque las otras entradas de referencia, rampa, parábola, qué sé yo, si bien es cierto que matemáticamente se pueden presentar, se pueden estudiar y sacar conclusiones, pero en la práctica lo que más importa es la entrada a escalón. Bueno, eso, acá tienen ustedes, por ejemplo, una entrada rampa, que sería esta, y una gráfica de la respuesta. Si ustedes ven el error, que es la diferencia que hay entre esas dos curvas, una es recta porque es una rampa y la otra es la respuesta del sistema, ese error, esa diferencia, varía con el tiempo, pero la variación en la parte transitoria mayormente no interesa. Lo que interesa es cuando el tiempo tiende a infinito. Y aquí también pone de manifiesto que esta es una rampa unidad y esta es una rampa con pendiente A. Vos calculando el error de posición, cuando vos tenés una distinta pendiente de la rampa de entrada, lo único que hace es multiplicar A por el error de posición. Así que bueno, déjenme que lo termine bien a los ejercicios esto, porque en los apuntes después plantea situaciones problemáticas que están buenas. Por ejemplo, acá están los ejercicios resueltos. Dice, el sistema de la siguiente figura representa una inercia sin viscosidad, es decir, en el espacio exterior, a la que se impone un movimiento con velocidad constante. La ley de control consiste en una actuación en par puramente proporcional al error de velocidad. Bueno, ese es un ejercicio y lo desarrolla. Este es el control de la velocidad lineal de un vehículo. No me acuerdo cuál es el ejercicio. Este es para un sistema oscilatorio. Ay, Dios. Este ejercicio que me interesa. Se pretende que una pequeña central hidroeléctrica produzca una tensión de valor BR, sea cual sea la carga que se le conecte P. Esta es la función de transferencia de una turbina. Así se la modela. Y esta es la función de transferencia de un generador. La carga que se le conecta al generador se lo considera una perturbación. Entonces, esta es la función de transferencia de una válvula. Entonces, aquí se hacen los cálculos para los errores del error en estado estacionario.
no me acuerdo bien, creo que es ante entrada escalón, sea cual sea la carga que se le conecte P, un Sí, modelo escalón dice, simplificado por eso, del sistema. escalón de amplitud tau. Perturbación, escalón de amplitud tau. Claro, este sería un ejemplo de aplicación, digamos, para ingeniería eléctrica. Digamos que es un ejemplo como para que ustedes vean que los cálculos y las teorizaciones que se hacen en control automático no son tan solo para sistema de masa, resorte, amortiguador o para el circuito RLC, que era más o menos los ejercicios que veníamos planteando. También sirve para modelar este, sistemas eléctricos un poquito más complicados. Ustedes saben que un generador es una, un sistema que está formado por un generador, por una turbina y por una válvula que hace la apertura para que entre mayor vapor o que ingrese mayor agua si es hidroeléctrica. Y si es termoeléctrica, bueno, ahí he estado buscando también para los generadores termoeléctricos varía un poco esta modulación, digamos. Bueno, ahí quedaríamos, ingeniero. Profesor, una pregunta Sí. antes de terminar. ¿Hay algún software para hacer los diagramas de bloque? Porque la verdad que me costó bastante con el Word. No, Este, no puede ser. ¿Qué pasa? Agarra el Este, PowerPoint, hermano. Te enseñó el PowerPoint, le pone los dibujos adentro. Mira cómo se ríe Red Carlos, Gabriel. Claro, agarra el PowerPoint como te he enseñado y adentro meter el coso. Es una tontería. claro. mira, me parece que a ver si me acuerdo. El LibreOffice lo he usado yo, Raúl, Ah, bien. pero te Mira, lleva tiempo también, ¿no? Sí, sí. mira, si vos le pones acá insertar, ay Dios, ¿cómo era? No, sí, con ese lo hice. Con ese. ¿Cómo O lo usar hacemos? el Forma, Simplifique, insertar Sí, forma. en forma saca está. captura. ¿Dónde está formas? Acá está Ahí formas. Ahí. está. Ahí con ese lo hice. Nuevo lienzo de dibujo. Bueno, ¿qué querés? Un bloque. Sí, sí, con eso ¿Querés? lo dibujé. ¿Y te cuesta? Sí, lo que pasa es que a Pone, veces la flecha no se pueden poner rectas, se mueven. Si vos unís el centro con el centro, después por más que lo corra, bueno, Sí, Ah, con eso es más fácil, eso no lo tenía yo. sí, Con sí. el claro. lienzo de dibujo. Yo lo hacía así el nomás. PowerPoint Ah, hace no, lo mismo. claro, no, yo lo dibujé directamente en el documento. Eso que tiene ahí el profe es como un PowerPoint, tiene todo igual. Es más, andate a insertar, andate a insertar, insertar y te va al final. Obviamente acá no lo tiene todavía ahí. Ecuaciones. Puedes poner la ecuación y Ah, listo. sí. Por eso tiene todo. Claro, claro. Es lo mismo. Es más, cuando vos haces un cuadro, al cuadro lo vas copiando y le vas cambiando el contenido. ¿Me entendés? Mierda, lo estilo para ese chicle, profe, síntome el control, mira. Claro, sí es gratis. Ah, me encanta. Bien. Pero acordate, insertar No, formas, nuevo sí. lienzo de dibujo. Bueno. Bueno, Bueno, yo lo dejo, chicos, Claro, porque me está bueno. voy. Ya, ya Muchas gracias. está, ya salió el asado, así que lo dejo. si me voy, pues Buenas se noches, me profesor. enfría. Se me Buenas enfría noches, la ingeniero. ensalada. Muchas gracias. Gracias.